Buenos días a todas y todos. Les agradezco haberse conectado a nuestro conversatorio sobre due diligence en terceros en el marco de nuestro diplomado de delitos económicos y compliance penal. El día de hoy nos acompañan dos expertos en el área, tanto desde un punto de vista jurídico como un punto de vista más bien práctico de la implementación, de diseño y la implementación de modelos de prevención de delitos. Me refiero a Héctor Juan Hernández y Maximiliano Portales, ambos abogados, socios de Compliance Metric. Además, bueno, Maximiliano es docente de nuestro diplomado, tutor del primer módulo que terminó con éxito el día de ayer. Así que, sin más, les agradezco a ambos su disposición para estar con nosotros el día de hoy. Y los invito también a informarse respecto a los cursos que estamos impartiendo en compliance en el Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca. Específicamente quedan cupos todavía para los cursos de prevención de lavado de activos, el curso de libre competencia y compliance, y por último el curso de compliance medioambiental. Así que, bueno, sin más, los dejo con nuestros invitados del día de hoy. Nuevamente les agradezco, espero que para todas y todos sea una actividad muy provechosa. Así que muchas gracias y lo dejo. No sé si va a partir Maximiliano, va a partir Héctor, como ustedes quieran. Yo, José Osvaldo, Maximiliano. Gracias, Osvaldo. Ya, muchas gracias. Felipe, si nos puedes proyectar la presentación. Ahí estaría compartiéndose la pantalla. Espérame, salir de pantalla completa. Ahí está. Perfecto. Buenos días, muchas gracias por conectarse hoy. Viernes AM, muchos probablemente cansados con todo el trabajo, digamos, de la semana. Le agradezco a Osvaldo la presentación. Esta presentación básicamente va a abordar temas de due diligence de tercero, la cual vamos a realizar junto con mi socio en Compliance Metrics, Héctor Juan Hernández, que va a continuar en la segunda parte de esta presentación, y esperamos que en la tercera parte puedan, digamos, intervenir y poder participar quienes estén interesados en poder generar de esto una conversación, un debate, sea desde el punto de vista práctico o teórico. Cualquier aporte, digamos, obviamente que es de todas formas bienvenido. Entonces, te voy a pedir, Felipe, que pases a la siguiente página, a la siguiente slide. Perfecto. Entonces, la materia que vamos a abordar en este conversatorio tiene que ver con la debida diligencia de tercero. ¿Qué se entiende por este concepto? Por supuesto que es un concepto algo amplio y aplicable a las distintas áreas, digamos, o operaciones que puede tener una organización. Vemos que hay gran desarrollo desde el punto de vista de lo que son el due diligence de tercero en el ámbito de la cadena de suministro, los proveedores, representantes, agentes y terceros, en definitiva, con los cuales las organizaciones en su quehacer, digamos, y negocios comerciales realizan, digamos, este tipo de interacciones, pero sin perjuicio de eso, el ámbito de lo que es el due diligence de terceros también se lleva a otras aristas, como podría ser el área de recursos humanos, ¿cierto? Las políticas y procedimientos de control de postulantes, procedimientos de reclutamiento y selección, que en definitiva nos permiten identificar cuáles pueden ser los potenciales o eventuales riesgos asociados a una persona que va a ocupar, digamos, una determinada posición dentro de la organización. Entonces, como vemos, el due diligence tiene que ver con eso, tiene que ver con poder identificar el nivel de riesgo asociado respecto del tercero para evitar eventualmente algún tipo de responsabilidad o impacto, ya sea de carácter legal o reputacional, en lo que respecta, ¿no?, a las interacciones y las relaciones que pueden generarse desde una organización hacia terceros. Entonces, sin perjuicio de esos ámbitos dentro de los cuales nosotros podemos aplicar, o más bien dicho, aplicar estándares de debida diligencia que permitan mitigar estos riesgos de terceros, también se aplican a otro contexto. A mí con Héctor en particular nos ha tocado trabajar en temas de compliance, en procesos de M&A, que tienen que ver con fusiones, con adquisiciones. Entonces, en este marco también es relevante, digamos, poder, cuando uno está representando, ¿no?, a un cliente,
a veces extranjero, en la compra, por ejemplo, de una compañía chilena, poder levantar la información y ver efectivamente en dos aspectos cuáles son los riesgos, ¿no?, que puede tener el target o la compañía en definitiva que se va a comprar para evitar algún tipo de responsabilidades por transferencia. Entonces, parte de ese tipo de revisión que lo hacen los estudios jurídicos grandes, por decirlo así, tiene que ver con, primero, poder identificar el perfil y los riesgos del gobierno corporativo, ya sea, digamos, a nivel personal o a nivel de sus vínculos o relaciones que puedan tener con funcionarios públicos o con otro tipo de riesgos ya a nivel personal, investigaciones o sanciones, y por supuesto también la revisión que incorpora o que tiene que ver con el sistema propio implementado de compliance que tiene esa organización. Entonces, en parte se ha hecho, digamos, bastante común que en los procesos de compra se incorpore dentro de todas las revisiones, de compra de empresas me refiero, se incorpore dentro de todas las revisiones en las distintas áreas, sean materias civiles, laborales, la parte también de compliance que tiene que ver obviamente con el análisis y la medición de los riesgos que puede tener asociado el target o la empresa en definitiva que se está comprando. No olvidemos que incluso bajo la legislación local, en particular en el artículo 18 de la ley 20.393, se establece la posibilidad bajo cierto supuesto de la transmisión de la responsabilidad penal de la persona jurídica por transferencia en procesos de transformación, fusión, absorción, división, etc. Entonces, es un punto relevante a considerar, ya que el due diligence a veces se tiende a encasillar respecto del punto de vista AML, que viene siendo el tema de prevención de lavado de activos y tiene que ver más con clientes, y también desde el punto de vista anticorrupción, que se asocia más a proveedores, agentes y prestadores de servicios, pero sin perjuicio de eso, obviamente que tiene otros alcances y otras aplicaciones, por ejemplo, las que les comentaba que podían ser, por ejemplo, el área de recursos humanos o también en procesos de compra o en transacciones ya de mayor envergadura. Entonces, como podíamos ver, además del due diligence de tercero en el ámbito de proveedores, hay un enorme desarrollo, digamos, en la banca, en las aseguradoras y en los fondos de inversión, con lo que tiene más que ver con el due diligence de clientes. Cuando nos referimos, evidentemente, a due diligence de clientes, tenemos obviamente un escenario muchísimo más regulado, donde hay un enforcement, por decirlo así, de carácter administrativo, que va de alguna manera a fiscalizar el cumplimiento de estos deberes de debida diligencia de una manera más estricta, diría yo. ¿En qué sentido? Claro, desde el ámbito anticorrupción y el ámbito, digamos, de la autorregulación que tienen las empresas para prevenir actos de corrupción, es de acuerdo a sus propios riesgos, a sus propias capacidades y a sus propios, digamos, recursos que ellos se organizan las empresas para realizar la debida diligencia en el ámbito, digamos, anticorrupción, sin existir tampoco alguna norma, digamos, o alguna normativa, digamos, muy imperativa respecto de cuáles son específicamente los controles, o más bien dicho, el deber de diligencia aplicable a las organizaciones. A diferencia de eso, claro, como bien ustedes pueden saber, en el ámbito administrativo está muchísimo más regulado a partir de las circulares de la Unidad de Análisis Financiero y de la CMF, ¿cierto?, que establecen deberes específicos, ¿no?, que tienen que ver con la manera en cómo se debe conducir el due diligence de terceros, pero en particular referido principalmente en ese ámbito, ¿cierto?, a clientes, sin perjuicio de que haya alguna normativa también que pueda resultar aplicable, ¿cierto?, a proveedores. Entonces, la debida diligencia tiene que ver con la evaluación, ¿cierto?, de terceros, de cualquier tipo de los que comentábamos previamente, en la etapa, ¿cierto?, de incorporación y en la etapa de monitoreo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente que hay un due diligence, por decirlo de alguna manera, que sirve de filtro o de entrada, ¿no?, al inicio de generar ciertas relaciones, por ejemplo, comerciales con un tercero, o de permitir que en definitiva llegar a una relación en particular con un cliente. Entonces, en el filtro de incorporación se miden los riesgos, se identifican cuáles pueden ser, digamos, a través de distintos mecanismos, los niveles de riesgo aplicables de terceros respecto de la organización donde nosotros trabajamos,
pero sin perjuicio de eso, y debido a que obviamente el carácter de los riesgos es dinámico, y por dar un ejemplo, un tercero que podía tener un riesgo en materia de, por ejemplo, ser una persona expuesta políticamente, evidentemente que puede cambiar, y un cliente que no lo era, con el transcurso, digamos, del tiempo puede pasar a serlo. Entonces, los riesgos son dinámicos y por lo tanto la aplicación de las medidas de debida diligencia pasan por la etapa de incorporación e inicio de la relación con el cliente o el tercero, y por supuesto también en la etapa de monitoreo. En ese sentido, y ustedes bien sabrán, hoy en día en el mercado hay bastante software y plataformas de gestión de compliance que nos pueden ayudar tanto a poder determinar cuáles son los riesgos de esos terceros para iniciar o para decidir iniciar o no una relación comercial con ellos, para determinar el nivel de debida diligencia que tengo que aplicar, y también, por supuesto, para aplicar estos sistemas de batch, que es como se denomina, que tiene que ver con poder pasar las bases y los listados de clientes o proveedores vigentes, digamos, poder cruzarlos durante el tiempo para identificar riesgos en caso de que estos vayan, digamos, cambiando. Ahora bien, eso respecto de las fases en las que puede darse, ¿no? El tema del due diligence de tercero en diferentes ámbitos, pero por supuesto también puede darse en diferentes materias. Hacía hincapié, por decirlo así, en materia AML, en materia anticorrupción, pero por supuesto que el due diligence o el due diligence de tercero hoy en día va mucho más allá de eso y tiene que ver con poder identificar, por ejemplo, a qué individuos o empresas con los que eventualmente voy a interactuar como organización se le han interpuesto, por ejemplo, algunas restricciones por parte de los gobiernos, por parte de reguladores a nivel, digamos, internacional. Obviamente detalles respecto de la información relacionada con la propiedad, ¿cierto?, de ese tercero, sus operaciones, si es que existe cierto nivel de conexión política, ¿no?, o gubernamental, o cualquier tipo de asociación vinculados, que vinculen a ese tercero con delitos financieros, con corrupción, etcétera. Entonces, el tema del due diligence ha ido pasando, digamos, de una materia a otra, ha tenido, digamos, yo diría, un tema bastante relevante en el ámbito anticorrupción, pero hoy en día vemos que se ha extendido a materias de derechos humanos, por ejemplo. Los due diligence de derechos humanos en el ámbito de la sostenibilidad están agarrando bastante fuerza, más allá de los temas de anticorrupción que comentábamos, también en materias ambientales, temas que tienen que ver con violaciones por malas prácticas laborales. Entonces, todas estas materias se han ido incorporando, haciendo que la debida diligencia desde las organizaciones pueda tener un carácter más integral y en base a programas de compliance que cubren ciertas distintas aristas, como podría ser temas de derechos humanos, temas de protección de datos, temas ambientales y temas anticorrupción, se pueda realizar, ¿cierto?, estas revisiones de terceros, pero en un sentido ya más amplio, cubriendo riesgos de distinta naturaleza. Entonces te voy a pedir, Felipe, si puedes pasar a la siguiente página. Perfecto. Entonces, como les comentaba, en el ámbito anticorrupción hay un particular desarrollo de lo que es el due diligence de tercero, y esto en parte también se da por la norma anticorrupción de prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos, es decir, por la FCPA. Es decir, la preocupación, obviamente, existente en el ámbito, digamos, de la jurisdicción norteamericana y en el Departamento de Justicia, que vendría siendo el símil a el Ministerio Público en Chile, obviamente tiene que ver con la aplicación y el enforcement de esta normativa internacional que permite, ¿cierto?, que las empresas que tienen algún tipo de participación en el mercado norteamericano o empresas norteamericanas actuando en otras jurisdicciones y fuera de las jurisdicciones de Estados Unidos puedan cometer ciertos pagos corruptos o pagos indebidos que eventualmente puedan gatillar la responsabilidad de esta. O sea, en ese aspecto se establece dentro de esta ley que las organizaciones podrían ser responsables por actos de intermediarios, agentes y terceros. Y por lo mismo, de ahí surge en parte o se gatilla la relevancia, ¿no?, de realizar los due diligence de terceros en materia anticorrupción, es decir, saber con quién estoy contratando, tener en definitiva conciencia de las prácticas de integridad que puede tener esa organización
poder haber identificado cuáles son los eventuales red flags, ¿no?, que puede tener una empresa, por ejemplo, tener un historial en el cual sus ejecutivos o directores se han encontrado, ¿cierto?, bajo una posible investigación. Entonces, dando un poco de contexto, el impulso que ha tenido el due diligence de terceros viene dado a partir del enforcement o del cumplimiento de la norma que es la ley, perdón, que es la FCPA, precisamente para evitar que empresas fuera de Estados Unidos a las cuales se les aplica esta norma efectivamente estén revisando quiénes son sus contrapartes y de esa manera puedan, digamos, mitigar riesgos de pagos indebidos realizados en representación de estas organizaciones, dado que no necesariamente tiene que ser, digamos, un empleado o un colaborador, digamos, el que realiza o ejecuta el pago corrupto para desencadenar un tipo de responsabilidad corporativa, sino más bien puede ser perfectamente una persona que no se encuentra bajo subordinación ni dependencia, pero que efectivamente actúa en representación de la compañía, como podría ser, por ejemplo, un lobista o un agente de aduana, un intermediario, un distribuidor, etc. Entonces, es interesante ese punto de vista solo para comprender el contexto en el cual se impulsa el due diligence de tercero en estas materias, digamos, anticorrupción. Entonces, básicamente el requisito esencial, diría yo, de la debida diligencia tiene que ver con poder concluir, ¿no?, como organización, que en definitiva confío en el tercero para la prestación de servicios que está realizando y que ese tercero efectivamente no realizará alguna actividad ilícita a nombre de mi organización. Entonces, desde ese punto de vista, lo que permite o lo que refleja, ¿no?, la actividad de due diligence sobre los terceros es poder generar cierto nivel de confianza en las actuaciones de los terceros que actúan a nombre de nuestra organización o que nos prestan servicios. Entonces, adicionalmente a eso, lo relevante es poder explicar, ¿cierto?, y estar en condiciones de convencer a otros de por qué esa confianza que se ha generado a partir del proceso de revisión efectivamente está justificada. Y ahí obviamente que entramos al punto de la generación de evidencia, es decir, en compliance partimos de la base de que uno de los pilares, digamos, fundamentales es poder generar evidencia del cumplimiento del programa sobre sus controles, sobre el training, capacitaciones, etc. Entonces, en el ámbito ya del due diligence, por supuesto que para efectos de efectivamente poder decir que la empresa cumplió con el deber de diligencia debido respecto al análisis de estos terceros, se debe obviamente generar evidencia a favor, documental, etcétera, que nos permita después demostrar, si es necesario, que efectivamente la organización se había preocupado a un estándar, digamos, exigible de saber con quién estaba contratando y con quién estaba interactuando en términos de tercero. Ahora si puedes pasar, Felipe, a la siguiente. Bueno, entonces en términos de terceros decíamos que existen distintos tipos de terceros los cuales pueden eventualmente representar un riesgo, ¿cierto?, en el ámbito anticorrupción o AML de naturaleza penal para las organizaciones. Por supuesto que los riesgos, por ejemplo, que pueden traer aparejado ¿no?, las actuaciones de un lobista, ¿no?, que se rija en parte, obviamente, como ustedes saben, por la ley de lobby, en las interacciones con funcionarios públicos y con la alta administración pública, evidentemente que puede llevar aparejado riesgos de corrupción, y es por lo mismo la necesidad de que en casos en los cuales un tercero va a actuar a nombre de mi organización sin ser parte de ella, tenga obviamente que ser sujeto a ciertos controles y más que controles a ciertas revisiones y background checks que nos permitan identificar cuáles son los niveles de riesgo de ese tercero. En Chile en particular, el tema de las actuaciones de terceros que puedan gatillar esta responsabilidad penal de la empresa, ya en el marco de la ley 20.393, tampoco es algo que esté tan definido, todavía sigue estando sujeto a cierto nivel de discusión, y más allá del caso USACH en particular, que no sé si lo recuerdan, en el cual el Consejo de Defensa del Estado amplía una querella, ¿no?, por el artículo 250 del Código Penal, que es el delito de soborno, en definitiva termina ampliándolo
por infracción al artículo 1 y 3 de la ley 20.393, que en definitiva tiene que ver con la infracción de los deberes de dirección y supervisión por actuaciones, ¿no?, en particular de un lobista, que no era un empleado de la organización, sino que era alguien que participaba, ¿cierto?, de estos procesos de licitación. Entonces, el punto que surge ahí también, y de la necesidad de que efectivamente se pueda priorizar los riesgos de ciertos terceros, como son los lobistas, tiene obviamente que ver con la posibilidad de que la empresa pueda eventualmente ser responsable por esas actuaciones, independiente, ¿no?, de si son ejecutadas por un colaborador sujeto a subordinación y dependencia, o por un tercero, digamos, que pueda actuar a su nombre. Ahora, si nos vamos al ámbito de los proveedores, también por supuesto que hay materias o requisitos específicos en la ley que exigen el cumplimiento de ciertos estándares, y respecto de clientes, claro, por supuesto que hay una normativa, como les comentaba, aún mucho más desarrollada, con una ejecución o un nivel, digamos, de supervisión estatal, que va mucho más allá de lo que puede hacer la autorregulación de las empresas para prevenir la corrupción. Y va mucho más allá porque si ustedes se fijan en particular en las circulares dictadas por la Unidad de Análisis Financiero, se establece de manera súper clara, en definitiva, cuáles son los deberes de debida diligencia que van a tener, digamos, los sujetos obligados y que están regulados por esta entidad. Entonces, básicamente, si puedes pasar, Felipe, a la siguiente página. Básicamente, la aplicación, ¿no?, de estos deberes, digamos, de debida diligencia de tercero, obviamente que está sujeta a una priorización. Es decir, evidentemente que no todos los terceros van a estar sujetos a un mismo nivel de revisión. Como les comentaba, por ejemplo, en el ámbito de la prevención del lavado de activos, obviamente que un cliente que, por ejemplo, haya sido identificado, ¿no?, a través de un screening como una persona expuesta políticamente, o un cliente que opere, por ejemplo, en alguna jurisdicción de riesgo, o en algunas de las jurisdicciones con regímenes preferenciales tributarios según el Servicio de Impuestos Internos, evidentemente que es un cliente de mayor riesgo, y si uno sigue estrictamente cuáles son, digamos, las directrices, ¿no?, de la Unidad de Análisis Financiero, tiene que ver con que a esos clientes de alto riesgo se les puedan aplicar, ¿no?, controles de debida diligencia aumentados. Y básicamente esto tiene que ver con, por ejemplo, necesitar la autorización, ¿no?, de la alta administración o de la alta gerencia para la aprobación, ¿no?, de esa relación o interacción, digamos, con los clientes. En algunos casos exigirle incluso una declaración de origen de fondo, donde en definitiva se pueda sustentar que los fondos que van a ingresar a la organización vengan efectivamente de actividades que son lícitas, monitoreo permanente o con mayor regularidad sobre cambios en el estado de riesgos del cliente. Entonces, todas estas cosas en la práctica y en la ejecución, por supuesto que nos ayuda obviamente la tecnología, como yo he estado también en cargos gerenciales en materia de compliance, y por supuesto que las revisiones y la automatización a través de plataformas de gestión de compliance nos ayudan tanto a realizar los filtros iniciales y poder determinar el nivel de riesgo y el nivel de debida diligencia aplicable a un cliente, ¿no?, en particular, y también a poder monitorear de manera constante en el tiempo, cada 3 o 6 meses o el tiempo que se estime conveniente, de acuerdo a los riesgos, cuál va a ser, digamos, la necesidad de actualizar esos riesgos, entonces, en particular. Entonces, a modo de concluir esta parte y digamos, introducción a la materia, es importante, en definitiva, saber que existen ciertos aspectos, tanto en el ámbito AML como en el ámbito anticorrupción, que nos hacen llevar a una priorización de cuáles deben ser los niveles aplicables de debida diligencia. Por ejemplo, podríamos mencionar ciertos indicadores como la ubicación geográfica del cliente. ¿Puedes pasar ahí, por favor, Felipe, a la siguiente? Indicadores clave de riesgo, como decía, que tienen que ver con el nivel de debida diligencia que va a requerir ese cliente
dependiendo de ciertos indicadores o de ciertos factores. Como les decía, en el caso del régimen de prevención de lavado activo, está bastante definido en la UAF, en los casos en los cuales los clientes de alto riesgo deben ser sujetos a medidas de mayor revisión, como las que les comentaba, sin perjuicio de eso, también en el ámbito anticorrupción, e independiente de que, como lo decía anteriormente, tenga una naturaleza más de autorregulación que de directrices específicas que deben ser cumplidas, digamos, en esta materia. Si hay un desarrollo en particular en otros países anglosajones que tiene que ver con la construcción, ¿no?, de ciertos indicadores clave de riesgo que nos pueden, digamos, ayudar a concluir que efectivamente una organización debe realizar controles de debida diligencia aumentados que van más allá, digamos, de la práctica regular de esto, como por ejemplo la ubicación geográfica donde se encuentra, por ejemplo, el tercero, un país percibido como un país de alto riesgo de corrupción, por ejemplo, según el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, podría ser un indicador clave que nos haga decir efectivamente los controles o las revisiones que yo realizo en la etapa de ingreso o de comienzo de la relación comercial con ese tercero o en la etapa de monitoreo tienen que ser mayores debido en particular a la ubicación geográfica donde está situado, digamos, el cliente, la empresa o persona de que se trate. Y adicionalmente a eso tiene que ver también con el historial o las sanciones e investigaciones que haya en la industria. Hay industrias obviamente que han estado sujetos a mayor escrutinio público, a mayor actividad, digamos, en los medios, a prensa adversa, que por supuesto uno podría pensar que son industrias de mayor riesgo, y en particular en esas industrias uno podría decir que la interacción con terceros respecto de ese ámbito podría requerir un mayor nivel de debida diligencia, y lo mismo respecto de vinculaciones con funcionarios de gobierno o entidades gubernamentales. Evidentemente que eso nos hace prender, digamos, alguna alerta para decir que efectivamente hay que aplicar algunos controles o algunas revisiones adicionales que después las va a ver Héctor en este ámbito. Y por supuesto los antecedentes sobre la integridad, ¿no?, que pueda tener un tercero, que tienen que ver con prensa adversa que pueda aparecer, por ejemplo, ¿no?, respecto de la alta administración o los directores de una organización, o incluso investigaciones contra la misma empresa que puedan haber sido objeto de actividades, digamos, mediáticas y de prensa adversa. Lo mismo respecto de sanciones regulatorias, lo mismo de sanciones también o investigaciones de carácter judicial contra las empresas. Entonces, todos esos factores, digamos, nos van a ir ayudando a determinar en cada una de las fases del due diligence cuál debiese ser el nivel de intensidad con el cual vamos a verificar, en definitiva, que podemos entregar cierto nivel de confianza para poder iniciar relaciones comerciales con ese tercero, con ese proveedor, con ese cliente, en los distintos ámbitos para lo cual requiere, digamos, el compliance y los sistemas internos para organizarse y evitar riesgos legales asociados a las interacciones con estos terceros. Entonces voy a dejar a Héctor que continúe con la siguiente parte. Hola a todos, por favor la siguiente diapositiva. Ya hablando un poco más del tema, viéndolo bajado ya lo que sería la compañía y cuál sería el due diligence en específico que se está llevando a cabo, como decía Maximiliano, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el proceso del due diligence no va a ser igual para todos los clientes, agentes, representantes, proveedores, sino que tiene que ser un due diligence que va a ser enfocado en riesgo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que sea enfocado en riesgo? Maximiliano ya lo dijo. Vamos a tener que ver específicamente qué factores aumentan o no el riesgo de este determinado tercero, y en relación a nuestra facultad como empresa de asumir o no ser determinado riesgo, vamos a tener que ver qué due diligence le realizamos a cada uno de ellos. Una vez hecho este análisis, con todos los factores que nombraba Maximiliano, vamos a tener que ver frente a qué tipo de terceros nos estamos enfrentando. Cuando hacemos este análisis de riesgo, tenemos que ver que hay ciertos clientes, agentes, como les decía ya, proveedores o terceros, que pueden ser de riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. Cuando hablamos de riesgo bajo, tenemos que realizar un proceso de due diligence mucho más simple que el que tendríamos que realizar, por ejemplo, en el caso de riesgo alto, es de toda lógica. En riesgo bajo, nuestro due diligence puede estar enfocado, por ejemplo, en cuestionarios básicos de información que nosotros podamos checar rápidamente con nuestro equipo interno, chequeo de antecedentes y screening básico en plataforma
de compliance, como puede ser, por ejemplo, aquellas provistas que revisan las listas negras y adverse media de forma muy general. Cuando tenemos terceros que ya califican dentro de nuestro criterio como riesgo medio, vamos a necesitar algo un poco más profundo, que pueden ser background check adicionales realizados por el área específica de la compañía de cumplimiento o el área legal, revisión de prensa adversa de forma un poco más específica, revisión ya que ocupe horas de personas revisando Internet, Google, los diarios locales o internacionales, revisión de las causas en el Poder Judicial, por ejemplo, ver si estas causas están vigentes, por qué motivo fueron establecidas estas causas, si hay sanciones, entre otras. Y en cambio, si ya estamos trabajando con un tercero que es de riesgo alto, vamos a tener que tomar resguardos especiales. El riesgo alto obviamente incluye todas las revisiones que hicimos para aquellos terceros de riesgo medio y riesgo bajo, pero además vamos a tener que tener un procedimiento especial para solicitar información adicional, por ejemplo, origen de fondo u otras declaraciones específicas por parte del tercero. Además, vamos a tener que tomar medidas adicionales dentro de la compañía para ver si asumimos o no el riesgo de seguir la contratación con estos terceros. Y por último, aprobaciones que van a ir en un nivel más alto. Por ejemplo, aquí ya intervienen o las áreas legales o necesariamente la gerencia general. La próxima diapositiva, por favor. Cuando hablamos de due diligence, tenemos que tener clave que hay 3 elementos que son claves dentro de este proceso. Primero, en la recopilación de datos. Cuando hablamos de recopilación de datos, es todo el sistema que nosotros tenemos como compañía para recibir datos a partir de estos terceros. Verificación y validación, obviamente tiene que ver con verificar que estos datos que nosotros recopilamos por parte del tercero, o que nosotros por nuestros mismos medios pudimos recopilar, son verídicos. Y por último, tenemos que ver qué hacemos con todos estos resultados. Nosotros pedimos a través de cuestionario o a través de la revisión en portales públicos o pagados de la información del tercero, obtuvimos información muy valiosa de las personas que componen la compañía, su estructura societaria y otras, y tenemos que ver qué hacemos con todos estos resultados. Si son o no claves para producir un análisis de que este cliente es riesgoso, cuál es su nivel de riesgo, si queremos asumirlo como tercero o no, contratar con ellos, y qué elementos tenemos que considerar de este análisis para ver si tenemos algún red flag o alguna señal de alerta y cómo gestionarla. Por favor, la siguiente diapositiva. Hablando ya de la recopilación, y obviamente nos vamos a saltar un poco el proceso de validación de datos, pero sino qué ítems debemos recopilar y validar, podemos ver que hay esencialmente 4 tipos de información que nosotros podemos obtener. La primera gran información es la organización y afiliaciones en las cuales se encuentra este tercero. Recuerdo que cuando hablamos de terceros pueden ser ya, y dependiendo también del riesgo que supone para nosotros, pueden ser clientes, pueden ser proveedores de bienes, pueden ser proveedores de servicios, agentes. Incluso nosotros tenemos que pensar en que los terceros pueden ser nuestros representantes. Y más que representantes, también tenemos que considerar como terceros proveedores de servicios, todas aquellas personas que realizan consultorías para la compañía, capacitaciones, cualquier tipo de interacción con terceros, tenemos que enfocarla dentro de este análisis. El primero y el más básico de todos la recopilación de datos que podemos tener es la recopilación de datos respecto de la organización y las afiliaciones que tiene. Primero, tenemos que obviamente tener información básica de la compañía o del tercero. ¿Qué incluye esto? El nombre, el domicilio, la fecha de constitución de la sociedad, su publicación en el diario oficial, pedir registros tales como el certificado de vigencia del registro de comercio de la sociedad con la cual estamos trabajando y también el nombre de su representante. La estructura de propiedad. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas veces nosotros vamos a tener que conocer cuál es el beneficiario final de una determinada estructura. Y para esto necesitamos también consultarlo con el cliente o buscarlo por nuestros propios medios en el caso de que sea posible. La situación financiera a través de los certificados de los boletines comerciales u otros para ver si está en algún evento de default, si va a ser posible o no que nos pague y no tener riesgos con compañía en ese sentido. Y por último, y muy importante, también vamos a tener que realizar consultas y verificar nuestras mismas bases de datos y nuestros sistemas para revisar algún tipo de conflictos de interés. Esto es muy importante, ya que muchas veces situaciones anómalas, situaciones de potenciales comisión de delitos, como pueden ser, por ejemplo, la negociación incompatible, se puede dar a través de los conflictos de interés. Y bueno, y un delito que es un poco nuevo también en Chile, que es la corrupción entre particulares, es muy probable que se dé a través de situaciones de conflictos de interés. ¿Qué debemos hacer aquí? Podemos, a través de un cuestionario o a través de una declaración propia del tercero, solicitarle que nos declare los conflictos de intereses que puede tener dentro de la compañía,
tanto, por ejemplo, de vínculos patrimoniales, familiares o de amistad íntima con alguien de la compañía, y cruzar también esta información con las declaraciones de conflictos de intereses que nosotros hemos hecho dentro de nuestra propia organización. Este cruce nos permitirá ver si hay o no algún conflicto de interés y gestionarlo adecuadamente. Recordemos que exista una relación o que haya un conflicto de interés necesariamente no es algo malo para la compañía y no quiere decir que en el caso de que exista un conflicto de interés nosotros debamos inmediatamente vetar a este tercero o no contratar con él, sino que nos permite dar cuenta de una situación que existe, de una situación que eventualmente puede ser riesgosa y que debemos saber cómo gestionarla. Esto es lo relevante, saber que esta relación existe y que la debemos gestionar. Y la gestión puede ser mucho, puede ser tal vez simplemente comunicarle a las partes interesadas que esta gestión se está realizando, de que no deben realizar ciertos mecanismos, o ya tomar algunas medidas de mitigación un poco más intensas, que puede ser, por ejemplo, evitar el contacto entre la persona de la compañía que tiene el conflicto de interés con el tercero que está intentando ingresar, ya sea como proveedor, como cliente, etc. El segundo nivel de recopilación de datos que debemos tener para nuestro due diligence es ver el compromiso de compliance que tiene la compañía o el tercero con el cual estamos actuando. ¿Qué quiere decir esto? Debemos conocer cómo él se enfrenta a los terceros en los temas de cumplimientos, temas regulatorios, temas de buenas prácticas. Saber si este tercero tiene política interna, si tiene un modelo de prevención de delito, por ejemplo. Si realiza capacitaciones a sus trabajadores, porque muchas veces las responsabilidades no van a venir del representante legal necesariamente, sino que pueden venir de actos cometidos por sus colaboradores. Entonces, en este sentido, cobra importancia las capacitaciones que él realiza en el interior de su compañía para que sus trabajadores o las personas que están bajo su subordinación y dependencia no cometan alguno de los delitos que, por ejemplo, podrían traer aparejada la responsabilidad penal de la persona jurídica. Tenemos que ver si realiza auditoría interna o auditoría externa en la materia y si cuenta con certificaciones. Todo esto nos permite establecer un marco normativo y un marco de integridad más alto y conocer que efectivamente este tercero está interesado en el tema y es menos probable que realice algún tipo de estas conductas. Un tercer aspecto a evaluar es la experiencia. ¿Por qué es importante la experiencia? La experiencia nos permite ver si una persona, por ejemplo, está consolidada en el mercado en lo que ella realiza. Nos permite ver si tiene los títulos profesionales y las calificaciones necesarias para realizar los servicios que nosotros estamos contratando, o si efectivamente provee bienes de buena calidad, etc. Ahora también la experiencia cobra un punto muy importante cuando hablamos del tipo de contratación de terceros. Por ejemplo, cuando hablamos de licitaciones o las contrataciones directas. En general, cuando nosotros estamos negociando, estamos viendo cómo realizar una adecuada política, por ejemplo, de compra o abastecimiento, debemos ver, y un muy buen mecanismo de compliance es que las contrataciones se realicen, ojalá, en su mayor parte bajo licitaciones o previas cotizaciones de varias compañías. ¿Por qué es esto? Porque un riesgo muy grande dentro de las compañías, sobre todo aquellas que no tienen gestión de conflicto de intereses, es que las contrataciones se hagan a través de contrataciones directas y de esta forma se benefician a terceros que no son lo suficientemente adecuados o no tienen los títulos profesionales necesarios para cumplir ciertas labores. Esto puede llevar a temas de fraude interno, de corrupción entre particulares y también puede ser un perjuicio para la compañía en el sentido de que se estén sobrevalorando el trabajo de un tercero e incluso con capacidades menores a las que puede tener otro. Cuando nosotros hablamos de las políticas de compra o abastecimiento, las licitaciones son el escenario ideal. Y aquí tenemos que tener mucha consideración con lo que puede ser un riesgo en materia de compliance y que nosotros como compliance officer, gerentes de compliance o también asesores externos tenemos que ver. Cuando en una compañía hay políticas de compra y abastecimiento que establecen que los bienes o servicios deben realizarse a través o contratarse a través de licitaciones y hay excepciones para contratación directas y estas excepciones en general son más que las cantidades de licitaciones que se realizan, es un punto que nosotros debemos considerar. Aquí hay un red flag importante. Las contrataciones directas siempre van a ser un red flag. Tenemos que analizar, tenemos que ver por qué se están dando, no hay suficientes proveedores de ese servicio en el mercado, no hay gente con expertise o efectivamente aquí hay algo que sale de lo común. Es muy importante que dentro de estos procedimientos de abastecimiento y de compra, las contrataciones directas sean las menores posibles, salvo excepciones que deben estar justificadas dentro del mismo procedimiento. El último punto que podemos ver, salvo, estos son puntos generales, uno dentro de la compañía puede establecer mucho más elementos que le interese evaluar dentro del due diligence,
pero el último punto que nosotros damos como esencial es la integridad. Cuando hablamos de integridad, ¿a qué nos referimos? A la reputación principalmente que tiene la compañía o el tercero dentro del medio. Aquí nosotros debemos ver sus antecedentes, ver también qué dice la prensa, si hay reputación adversa y buenas prácticas. A grandes rasgos, cuando nosotros estamos viendo estos temas, por ejemplo, un tema muy común de lo que puede suceder ahora es tener un proveedor, por ejemplo, de madera. Y nosotros acá estamos, por la situación actual, puede ser un tema bastante conflictivo el abastecimiento de madera, por todo lo que está sucediendo en la macrozona sur del país, y nosotros necesariamente tenemos que hacer un due diligence de lo que está sucediendo. Podemos tener problemas de integridad o antecedentes reputacionales muy fáciles de identificar con el tema, por ejemplo, del robo de madera que ocurre en el sur. Podemos ver problemas en la cadena de suministro, que no se cuenten con los certificados necesarios para proveer este tipo de bienes, etc. En estos casos, que son evidentemente reputacionales, que pueden tener temas adversos para la compañía, es necesario que nosotros veamos el tema de integridad y no nos quedemos simplemente con la información básica o el screening que se puede hacer a través de los sistemas computacionales. La próxima diapositiva. Cuando hablamos de evaluación de los resultados y de las señales de alerta, tenemos que ver que una vez recopilada esta información, la información básica, la información de integridad reputacional, los due diligence, ya tenemos un resultado, tenemos un montón de información que nosotros tenemos disponible y debemos analizar. Como decía Maximiliano, enfocado en el riesgo, vamos a tener que ver cuál es el análisis que se va a hacer. Si hubo un riesgo bajo, tal vez no va a ser necesario la intervención de áreas de la compañía como el área de cumplimiento, el área legal o la gerencia general, pero si estamos hablando de riesgo que ya nosotros consideramos un poco más alto, va a ser necesario que este análisis sea realizado o por un abogado o por un especialista en la materia, que puede ser o interno o externo. Cuando nosotros tenemos ya toda la información levantada, ¿cuáles pueden ser nuestras señales de alerta? Por ejemplo, una señal de alerta importante para decir si estamos frente a una persona de un riesgo alto o que necesita un análisis un poco más detallado, puede ser la falta de capacidad o calificación suficiente. Estamos contratando a una persona, como lo veíamos en el tema de experiencia, y esta persona no tiene, por ejemplo, los títulos necesarios para realizar este servicio. O no está calificado dentro del mercado y, sin embargo, de todas formas se está solicitando su contratación. Eso sería un riesgo. Un tercero que quiere trabajar sin contrato o quiere trabajar de forma informal. También es una situación de riesgo. El tercero duda en hacer declaraciones de compliance en un acuerdo. Esto se da más, por ejemplo, a nivel de contratación de compañía. Nosotros tenemos un modelo de prevención de delito o política interna y le solicitamos al tercero que cumpla con ella, que nos establezca que tanto la compañía como sus colaboradores no van a incurrir o no han incurrido en conductas potencialmente constitutivas de delito u otras, y el tercero se niega a firmar este tipo de cláusulas. Eso también puede constituir una señal de alerta. También cuando el monto total a pagar por los bienes o servicios se encuentra fuera de los estándares del mercado, por ejemplo, asesorías, esto puede llevar a casos, por ejemplo, de financiamiento irregular de la política, en el caso de asesorías sobrevaloradas, entre otras. Cuando el tercero ha solicitado pagos inusuales por adelantado o excesivo, o, por ejemplo, no quiere que le paguen en sus cuentas corrientes, sino en la cuenta corriente de un tercero. Esto sucede mucho cuando se trata de proveedores que trabajan en un comercio no tan establecido y solicitan que, por ejemplo, se realicen los pagos en la cuenta de su pareja, de su señora, etc. También es una señal de alerta que nosotros debemos considerar y levantar como un riesgo. Lo mismo con el siguiente punto, que es cuando se solicitan procedimientos de pago o facturación indirecta o inusuales, también una señal de riesgo. Y por último, una señal que es un poco más obvia, que es cuando hay coincidencia con listas negras, hay reputación adversa o causas pendientes. Cuando nosotros tenemos cualquiera de estas señales de alerta u otras, insisto, las señales de alerta deben verse en relación a la práctica misma de la compañía, los negocios en los que ella interviene y el tipo de negocio que realiza. Pueden haber muchas más señales de alerta y señales de alerta específicas, por ejemplo, para industrias muy clave. Cuando nosotros tenemos señales de alerta y luego de realizado el proceso de due diligence, nosotros vemos, ojo, este cliente es riesgoso, tenemos tal y tal señal de alerta, ¿qué debemos hacer? Y ahí tenemos que ver, primero, qué riesgo queremos asumir, y segundo, qué hacer si decidimos asumir el riesgo. Lo primero es que si tenemos alguna señal de alerta que es demasiado clave, demasiado evidente, nosotros podemos decidir no contratar con esta persona. Ahora, probablemente
ese sea el menor de los casos. Es muy difícil que nosotros estemos ante una señal de alerta que realmente nos diga, oye, en realidad lo que está haciendo esta persona es un acto de corrupción o es un lavado de activos, hay financiamiento del terrorismo. No, eso van a ser los menores casos. Siempre las señales de alerta, o casi siempre, van a ser temas relacionados con personas expuestas políticamente, temas de conflictos de interés, temas reputacionales, pero que no llegan a tal gravedad. En todos esos casos, cuando nosotros consideremos que hay un riesgo, pero efectivamente el riesgo no está materializado y nosotros podemos contratar con esta persona, podemos efectivamente contratar con ellos y no hay un problema, no hay una prohibición legal que nos diga, oye, si tú detectaste alguna señal de alerta, no puedes contratar. No, no es así. Eso tenemos que tenerlo muy claro. En el caso en que nosotros decidamos contratar, vamos a tener que tomar medidas. Y esas medidas van a tener que ver también con el enfoque en el riesgo que nosotros establezcamos dentro de la compañía. Primero, con el proceso de aprobación. ¿Quiénes van a aprobar que se realice esta determinada transacción? Como lo decíamos, en clientes de bajo riesgo o en señales de alerta que pueden ser poco relevantes, puede ser un equipo especial, el mismo equipo de compra o comercial que diga sí, dependiendo, de acuerdo a nuestras políticas y las señales de alerta identificadas, el cliente o el tercero o el proveedor pasa el umbral de la compañía, lo aprobamos. Si se trata de señales de alerta o de terceros que son un poco más riesgosos, el nivel de aprobación puede ser más alto, estableciendo ya que debe ser aprobado por el compliance officer de la compañía, por el gerente legal, o ya si nuestros criterios son un poco más altos, también podemos establecer un proceso de aprobación que involucre al gerente general. Y segundo, además del proceso de aprobaciones, tenemos que tener mitigación de riesgo. Cuando hablamos de mitigación de riesgo, pueden ser muchas las formas que tenemos para mitigar los riesgos y tienen que ver también con el proceso en específico que se trata. Por ejemplo, si estamos con el riesgo es frente a una compañía, podemos tener cláusulas contractuales. Esto no solamente una compañía, sino que un proveedor de bienes o servicios. Está sacando un poco del tema de los clientes. Cuando hablamos de proveedor de bienes o servicios, pueden ser cláusulas contractuales. Cláusulas contractuales que establezcan muchas cosas. Por ejemplo, que establezcan el cumplimiento con la normativa de la compañía, que nos aseguren que no han cometido hechos de corrupción, que nos entreguen documentación adicional, establecer indemnizaciones en el contrato mismo en caso de incumplimiento a las normas internas de la compañía o a su modelo de prevención de delito o cualquier normativa interna que regule las buenas prácticas o la prevención de delito. También se pueden establecer calificaciones adicionales, por ejemplo, documentación adicional, pruebas respecto de la señal de alerta establecida. Por ejemplo, si encontramos casos en el tema del Poder Judicial, podemos pedirle una actualización del caso y también se pueden incluso pedir planes de acción de cómo remediar aquellas situaciones irregulares que han tenido en el pasado. Entonces, cuando hablamos de mitigación de riesgo, tenemos muchas formas de hacerlo, formas contractuales, formas también a través de la solicitud adicional de información y también mitigaciones internas. Por ejemplo, controles que se le realicen a este determinado tercero de tiempo en tiempo con una mayor periodicidad dentro de la compañía y que nos permita ver que efectivamente está cumpliendo con las normas relacionadas a la probidad y a las buenas prácticas y en el caso de que se establezcan planes de acción, realizar un mecanismo que nos permita ver que cumple con estos planes de acción. Y por último, y ya para no extenderme más en el tiempo y que podamos realizar las preguntas que sean necesarias, siempre recordemos que el proceso de due diligence es fundamental documentar todo lo que hemos realizado. Documentar tanto el inicio de la relación contractual, el procedimiento de due diligence previo a la relación contractual, qué documentos se solicitaron, qué autorizaciones se dieron y cuáles fueron los planes de mitigación. Recordemos que el documentar no solamente es una forma de protección para la compañía, en el caso, por ejemplo, de una eventual fiscalización en el futuro, que nosotros digamos, no, mira, nosotros sí cumplimos con nuestros estándares internos y realizamos los procesos que nosotros tenemos en nuestras políticas de procedimiento, sino que también es una seguridad para el colaborador mismo. Nosotros cuando documentamos podemos protegernos. En el caso de que la compañía después incurra, o el tercero incurra en algún hecho que pueda ser constitutivo de delito, la documentación es clave. Nosotros vamos a decir, mira, no, yo realicé una debida diligencia, yo tomé todas las medidas necesarias, aquí están las medidas de mitigación, se establecieron por la compañía y se cumplieron. Entonces, siempre que nosotros realicemos cualquier tipo de procedimiento de due diligence, la documentación es clave. Maximiliano, yo creo que, Sí, bueno, ya nos perfecto. estamos acercando a las 10, entonces para que podamos ver si hay alguna pregunta.
Perfecto, si hay alguien interesado en poder intervenir respecto de cualquiera de las materias, digamos, que tocamos en esta presentación, por favor le pido que hable o que participe. Tomás, veo ahí que estás con cara de concentrado. Hola, buenos días. No sé si me pueden escuchar. Sí, Soy perfecto. Alison. Sí, Alison, te Muchas escuchamos gracias por la perfecto. presentación. Me gustó bastante. Yo ahora me estoy incorporando dentro de la empresa en la cual estoy trabajando en el área de compliance. Así que me gustó mucho esta capacitación. Tomé varios apuntes, así que le agradezco su tiempo. En unos minutitos más tengo otra reunión, así que los voy a tener que abandonar. Pero me gustó mucho la presentación, a ver si la pueden compartir también. Y bueno, la grabación, si es que la pueden compartir, también se lo agradecería. Eh, como, Sí, no hay comen- problema, Alison. Nosotros... Como comentario, les quisiera compartir, no sé si duda, pero sí comentarlo. En cuanto a la validación de datos, a veces con algunas pymes nos resulta un poquito complicado que nos respalden con tanta documentación el tema de lo que ellos están gestionando. Me pongo en un caso, por ejemplo, no sé, alguna empresa de servicios que está recién iniciando, no tiene tanta página web, por ejemplo, eh, no cuenta con algunas no sé, políticas, que a veces son empresas más formales que lo tienen, políticas de reembolso, políticas de términos y condiciones, que los tienen justo al final de su sitio web con mucho más, que lo puede tener una empresa más formal y que sea mucho más de años de experiencia, me explico. Sí, perfecto. En ese caso, ¿cómo ustedes pueden de alguna forma respaldarse con la validación de los datos? O sea, exigir un certificado de que la persona tiene ese título, que está prestando ese servicio, es también factible como un respaldo, lo veía ahí dentro de la lámina. Es de alguna forma eh, para nosotros también un respaldo considerarlo, ese método, o hay otro que ustedes lo pudieran comentar en base a su Mira, experiencia. Alison, sí, sí, te entiendo perfecto y de hecho es un tema súper común. O sea, cuando nosotros hablamos con distintas compañías, muchas veces las compañías más pequeñas que están partiendo es imposible que tengan todos los datos que nosotros les vamos a solicitar. Y más que eso, muchas veces, incluso no solamente las más pequeñas, porque los estándares de la área de compliance muchas veces son más exigentes que lo que tienen las compañías internamente. Entonces, es muy probable que efectivamente no tengamos estos datos. Ahora nosotros tenemos que dentro de la compañía y dentro de nuestras políticas y procedimientos establecer cuáles van a ser los datos indispensables que nosotros vamos a tener de la compañía. Por ejemplo, lo que tú me decías aquí, algunas políticas o las políticas de reembolso se pueden considerar tal vez dentro del proceso de due diligence, pero que no sean un impedimento para que impida la contratación, por ejemplo. Nosotros siempre debemos tener algunos datos claves. Por ejemplo, no podemos contratar con una compañía que no tiene, por ejemplo, razón social o que no tiene un inicio de inicio de actividades o que no tiene RUT. O sea, eso Claro, ya eso es como lo es un básico, tema. claro. Pero cuando hablamos del tema, por ejemplo, de políticas internas, ahí nosotros tenemos que necesariamente ser más laxos. Entonces podemos, por ejemplo, establecer que ya nuestro due diligence le va a solicitar las políticas internas, pero en caso de que no tenga políticas internas, ¿qué medidas nosotros vamos a tomar internamente? Y eso es lo importante, que tiene que estar documentado. Y tiene que ser, por ejemplo, puede ser una declaración. No hay problema en que haya una declaración contractual, que él me declare que cuenta con un procedimiento interno que tal vez no está documentado o se comprometa a documentar que lo va a realizar. Y nosotros realicemos ese seguimiento con el tiempo. Lo otro que se puede realizar, por ejemplo, es tomar medidas de mitigación internas con este cliente. Por ejemplo, nosotros internamente en la compañía vamos a contratar con esta persona, pero vamos a tener un resguardo porque puede cometer tal o tal hecho en los servicios que él presta. Entonces nosotros, eso es el punto que tenemos que tener claro. ¿Cuáles van a ser los elementos indispensables en nuestra evaluación de due diligence y qué elementos, si es que llegan a faltar, van a necesitar que nosotros tomemos medidas de mitigación adicionales? Y ahí, respecto de las calificaciones que tú también me preguntabas, bueno, calificaciones se pueden solicitar de distintas formas. Si no es un título efectivamente tal, por ejemplo, porque uno está contratando un ingeniero y le solicita el título de la universidad, sino que uno quiere saber que efectivamente está realizando consultorías que ha dicho realizar, uno puede pedir antecedentes de cuáles han sido las consultorías que ha realizado y también números de contactos para verificar efectivamente esa consultoría.
Y esto se puede hacer en el mismo contrato, como un anexo, como una declaración adicional, incluso puede ser un correo electrónico del cual nosotros guardemos respaldo. O sea, nosotros podemos ver la forma que estimemos conveniente de realizar este tipo de respaldo, o sea, de este tipo de solicitudes, siempre que nos permita guardar respaldo en la compañía de que se realizó ese proceso. No sé si te respondo un poco ahí, Alison, la pregunta. Sí, bastante. De hecho, es como casi confirmar lo que yo hago. O sea, siempre es como, Sí. de alguna forma, la fuente es lo principal. O sea, siempre tener respaldo de lo que uno está trabajando. Sí, Así es que, siempre tener respaldo, y lo importante, Alison, ahí también es que nosotros en los procedimientos internos de la compañía tengamos establecidos cuáles van a ser los requisitos obligatorios y cuáles pueden ser aquellos adicionales que nos permitan tomar medidas de mitigación. Porque perfecto. con lo obligatorio no lo podemos saltar, o sea, eso es algo con lo que no nos podemos saltar, pero todos los demás, como son ya los reputacionales, los temas, por ejemplo, de integridad que estamos viendo, las calificaciones, la experiencia, son temas que nosotros deberíamos ver la forma de mitigarlo. Perfecto. Ok, me queda muy claro. Muchas gracias. Como les digo, tengo otra No, de reunión, nada. pero les agradezco su tiempo y muchas gracias. Que estén No, bien. gracias a ti. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario? Recuerden que esto es un conversatorio, así que lo invitamos a poder generar una interacción entre los participantes también. Hola, yo, Tomás por acá, Max, Héctor, ¿cómo están? Pero Tomás, Oye, yo tengo una consulta respecto de no tanto del proceso del due diligence, sino que más que nada lo que viene posterior, cuando uno ya logra identificar el riesgo de trabajar con algún tercero, sea cual sea la figura, asesor, proveedor, etcétera, etcétera. Si sabemos que tiene un riesgo asociado, ¿cómo podemos definir qué es lo que basta para poder mitigar ese riesgo en la interacción o en la relación que vamos a tener con ese tercero? Por ejemplo, ¿bastará de repente con un aviso en la orden de compra o será necesario aplicar derechamente un contrato con la cláusula, por ejemplo, del modelo o algo relacionado? Yo creo que ahí tomar la respuesta depende un poco de en qué ámbito, en qué industria estemos hablando. Si hay una regulación específica, digamos, que puede ser la regulación de la unidad de análisis financiero, las materias o los estándares de debida diligencia aplicables van a estar bien definidos por las circulares 49, 59, etcétera. Entonces, en la medida en que se identifica un riesgo de PEP o se identifica un riesgo de jurisdicción de alto riesgo de lavado activo, en ese ámbito me refiero, y en esa industria, obviamente que se establece cuáles van a ser los deberes específicos a aplicar. Por ejemplo, aprobación de la alta gerencia en caso de que sea un PEP, monitoreo, digamos, con mayor frecuencia, solicitud de declaraciones de origen de fondos. Entonces, diría que en el sector regulado, administrativamente, en ese ámbito hay estándares súper definidos respecto a que le dicen a los sujetos obligados de qué manera ir realizando estos controles de debida diligencia. Ahora, cuando nos vamos al ámbito ya anticorrupción, y debido también a la vaguedad, ¿no?, y a la amplitud que tienen las disposiciones legales que establecen estas materias, por ejemplo, la ley 20.393, es difícil saber a priori cuáles van a ser los estándares, digamos, aplicables en cada situación, y obviamente que es una decisión de riesgo y de acuerdo a los recursos y tiempo que se pueda invertir en particular en poder verificar a un cliente que es riesgoso. Ahora, las medidas, diría yo que el comienzo, digamos, de cualquier medida, ya que lo señala la misma ley, es obviamente incorporar esas cláusulas que mencionan, las cláusulas anticorrupción, en los contratos con los prestadores de servicios. Pero diría que saber a priori, de manera definida, el nivel de debida diligencia que va a haber que aplicar a clientes riesgosos fuera del ámbito regulado administrativamente de la UAF, sino más bien en el ámbito, por ejemplo, de anticorrupción, es una decisión interna, obviamente, de la organización que debiese constar, digamos, en sus propios procedimientos, y pasa por un tema de autorregulación. No sé si ahí Héctor comparte esa mirada al respecto. sí, totalmente. Tiene que ver con el análisis y la exposición que nosotros queremos tener también como empresa al riesgo. O sea, y ahí es cuando hablábamos nosotros de que cuando tenemos distintos terceros con los que interactuamos, que pueden ser de bajo, medio o alto riesgo, vamos a necesitar necesariamente, para aquellos que son de medio o alto riesgo, una interacción un poco más específica por parte de áreas especializadas de la compañía. Aquí cuando entra la gerencia legal o la gerencia de compliance,
a analizar los antecedentes y efectivamente dar su análisis respecto al caso. O sea, nosotros aquí tenemos que tener un análisis del hecho, de los riesgos y decir, bajo el análisis de tal y tales circunstancias, nosotros creemos que es adecuado tomar estas medidas. Por ejemplo, cuando pasa en las transacciones, que se ve mucho en los procesos de M&A, se contrata una empresa o un bufete de abogados externos que hacen toda esta revisión, también la revisión en materia de compliance, y finalmente se dan recomendaciones para la compañía. Y esto claramente se hace a través de una mirada y un ojo experto, viendo cuáles son los riesgos que podría tener efectivamente la compañía con la contratación de este tercero. Porque muchas veces pueden haber hechos graves que efectivamente uno los puede ver como reputacionalmente importantes, pero no son relevantes para la industria o no son relevantes en la contratación con el tercero. Por ejemplo, ¿qué puede aparecer en una lista negra? Por ejemplo, si nosotros vemos en Gesintel, las grandes compañías, incluso, no sé, imaginemos compañías como Petrobras, Siemens, etcétera, como compañías internacionales, si nosotros las buscamos en las listas negras, van a aparecer con casos de corrupción a nivel internacional y van a aparecer muchas veces sancionadas. ¿Son relevantes para nuestra contratación aquí en el país? ¿Son relevantes, por ejemplo, si nosotros queremos contratar, no sé, una línea telefónica o comprar petróleo? Probablemente no. Entonces, del análisis experto vamos a poder ver ese tipo de casos. Muchas veces si nosotros tenemos un análisis que es netamente la aparición en listados internacionales o prensa adversa a nivel internacional, claro, nos van a quedar muchas contrataciones, muchos terceros, clientes fuera de lo que es. Y nosotros en ese caso, específicamente, tenemos que ver cuál es nuestra industria, cuál es la relevancia del red flag que tenemos y ver cómo mitigarlo. Y también tiene que ver la industria en específico. Por ejemplo, lo que yo te comentaba, hay industrias que necesariamente van a ser mucho más riesgosas que otras y pueden tener temas reputacionales importantes que no lo son para otra industria. Es muy distinto una industria bancaria, por ejemplo, a una industria que puede llegar a tener temas medioambientales. Y aquí podemos ver los delitos de contaminación de agua y lo que te comentaba ahora, por ejemplo, todo el tema reputacional que puede haber por el robo de madera, entre otros. Y aquí tenemos, ya que, bueno, no nos da el tiempo porque es un tema que puede ser muy largo, pero muchas veces vamos a tener que revisar incluso la cadena de suministro de nuestros proveedores. Empezar a ver de dónde vienen los bienes que nos están dando, evitar temas de receptación, financiamiento del terrorismo. Cadena de suministro es un tema que da, pero para una charla aparte, y ya tiene que ver con el análisis específico de la área de expertos de la compañía. Bien, gracias. Estamos casi en el tiempo. No sé, Felipe, si vas a cerrar tú. Bueno, para todos los presentes, hay una pequeña información que podemos entregarle de parte del Centro de Estudio de Derecho Penal y nuestro diplomado en Delito Económicos y Compliance Penal, ya que actualmente tenemos cursos disponibles. El primero de ellos es prevención de lavado de activos y sus delitos base, que parte el 27 de septiembre. También está el curso de prevención de delitos contra la competencia y delitos patrimoniales, que comienza el 13 de octubre. Y nuevas tendencias en compliance, consumo y prevención de ilícitos medioambientales, que comienza el 3 de noviembre. Así que para todos aquellos interesados, nos pueden escribir a contacto cedep@utalca.cl y ahí podrán recibir mayor información, y también, por supuesto, en nuestras redes sociales como LinkedIn y Facebook y Twitter. Así que eso de momento, profesor Max. Bueno, Felipe, bueno, muchas gracias por la asistencia y esperamos verlo en una nueva oportunidad que hagamos un siguiente conversatorio junto a la Universidad de Talca. Sí. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Buen día. Chao, chao. Chao. Gracias.